te parece bien, podríamos empezar hablando de tu carrera académica. Bueno, mi carrera académica tiene que ver con el oficio de historiador y por dónde me fue llevando el gusto por la investigación. Pues hace 20 años que soy profesor de la Universidad de Oviedo y bueno, me mantengo en la brecha como investigador en temas que por una parte están generalmente muy enraizados en lo local y por otra parte intentan tener una perspectiva global. Ya que hablas de los temas de investigación, ¿nos podrías explicar, profundizar un poquito más cuáles son los temas de investigación y qué proyectos actuales tienes? Bueno, yo quizá un rasgo que es constante en mí es el uso de las fuentes orales. Eso me condujo a iniciar hace también ya 20 años el Archivo de Fuentes Orales por la Historia Social de Asturias, un proyecto de archivo a disposición de cualquier usuario o investigador. Y me llevó también a trabajos que tienen que ver así genéricamente con temáticas de historia del trabajo, historia de la conflictividad social y también memoria de la represión. En los últimos años, aparte de esa constante de la construcción del archivo de historia oral, principalmente estoy en un proyecto que coordino sobre desindustrialización. Asturias es una región industrial en declive prototípica y en relación con eso bromeo a veces diciendo que estoy volviendo al escenario del crimen, porque la crisis industrial de Gijón, que es mi ciudad, fue el tema de mi tesis doctoral, la crisis industrial y la conflictividad social que venía asociada a la crisis. Y ahora, un poco con un proceso que no podemos decir que esté concluido porque queda industria en Asturias, pero es mucha menos de la que había y por lo tanto hay un largo reguero de cierres de minas y de fábricas. Estamos volviendo con una mirada poliédrica, con una mirada colectiva, que intenta ver básicamente tres cosas de esta sociedad postindustrial en la que nos estamos convirtiendo. Nos estamos convirtiendo de forma bastante traumática, por otra parte, los asturianos. Miramos a la memoria oral, a cómo estamos contando esto que nos está pasando, cómo nos lo contamos a nosotros mismos, cómo lo cuenta la gente mayor y cómo lo cuenta la gente joven que lo recibe en un contexto muy diferente ya del de sus padres y de sus abuelos. ¿Qué estamos haciendo con los vestigios materiales? ¿De qué manera abordamos los temas del patrimonio industrial, de los restos, de los vestigios y la herencia de ese pasado industrial? Y qué clase de creación cultural se está generando en torno a eso. Es decir, qué arte, qué literatura, qué música, qué artes plásticas, qué cine se está haciendo que gire en torno a esa referencia respecto al pasado industrial. Y por lo tanto, de alguna manera, qué patrimonio inmaterial estamos construyendo a partir de la memoria y de la identidad que tenga que ver con lo que fuimos y en buena medida dejamos de ser, como decía antes, de forma traumática. ¿Cuáles son, pues no sé, las características, podríamos decir, principales o... Sí, las características que tiene la clase obrera asturiana si lo queremos comparar con el resto de España o incluso de Europa? La industrialización asturiana es un fenómeno que progresa con bastante lentitud, pero con firmeza a lo largo de todo el siglo XIX y que acaba convirtiendo a esa clase obrera y a sus organizaciones, al movimiento obrero organizado, yo diría que en la columna vertebral de la Asturias del siglo XX, ya no del XXI, pero sí del siglo XX. Es decir, si hay un sujeto colectivo, un protagonista en la Asturias del siglo XX que es constante y que es determinante, es el movimiento obrero. Eso sucede en condiciones de democracia, sucede en condiciones de semi-libertad, como sería el caso del periodo de la Restauración, y sucede incluso en condiciones de dictadura. Es decir, la principal fuerza de oposición a la dictadura es el movimiento obrero y Asturias es una referencia absoluta en el movimiento obrero antifranquista durante las décadas de la dictadura de Franco. Es una clase obrera muy masculinizada, en el sentido de que está muy basada en dos sectores donde apenas hay empleo femenino y son metalúrgicos y mineros, principalmente siderúrgicos y también constructores de barcos y mineros. Y por lo tanto es un movimiento obrero muy hegemonizado y muy protagonizado por los hombres, donde las mujeres fueron muchas veces invisibilizadas.
y al mismo tiempo es un movimiento obrero organizado de forma muy, muy sólida, que articula las comunidades en las que viven esos trabajadores, tanto en las ciudades industriales costeras, en Gijón y en Avilés, como, y muy especialmente, en las cuencas mineras. Todo gira en las cuencas en torno al carbón, y todo gira en torno a los mineros y también a sus sindicatos, que son agentes sociopolíticos poderosísimos a lo largo del siglo XX. Eso, de alguna manera, explica también nuestro modelo desindustrializador. La reconversión, la reestructuración de la industria y los cierres de la industria en estos sectores básicos en Asturias viene de la mano de coberturas sociales amplias, de prejubilaciones, de jubilaciones anticipadas, de fondos compensatorios, de fondos territoriales, fondos mineros o fondos de reindustrialización y, por tanto, de mucho dinero público para ayudar a esa transición. Caso británico-norteamericano, las industrias cerraron en un paisaje de devastación social, de desarticulación social, de desindustrialización sin coberturas o sin ayudas, casi de tierra quemada. Nosotros estaríamos más cerca del modelo alemán, de una transición que incluye inversión pública, prejubilaciones, lo que se llamaba, seguramente de una forma un poco equívoca, reconversiones no traumáticas. Esto produce una sociedad, en el caso asturiano, en el que los abuelos se convierten casi en el soporte de las familias y, en buena medida, en el amortiguador de los traumas sociales. Porque las buenas pensiones que esos abuelos conquistaron gracias a la fuerza del movimiento obrero, retomo el tema que tiene de peculiar Asturias y su movimiento obrero, esa fuerza, esa capacidad de movilización y de presión que exhibieron los trabajadores navales, los siderúrgicos y los mineros, hace que hayan tenido buenas pensiones, incluso a edades tempranas, anteriores a las de la jubilación, y hace que sus hijos y a veces sus nietos hayan tenido oportunidades de estudio. Tenemos una tasa de universitarios altísima, que es por encima del 50%, que es bastante extraordinario. Tiene que ver también con el desempleo, es decir, como no hay trabajo, la gente sigue en la universidad, cuando en otro contexto quizá tendría oportunidades de empleo y abandonaría sus estudios. Pero es evidente que eso da oportunidades de formación que los padres y los abuelos de estos jóvenes no tuvieron y los abuelos no pudieron ni soñar siquiera, ¿no? Ese asunto nos dio, digamos, una prórroga de una generación que se puede formar, que no está pasando, no tenemos bolsas de pobreza extrema o de marginación o de criminalidad, y al mismo tiempo de una generación que vive en un mundo desconcertante, en el que no puede reproducir los itinerarios de sus padres, se ve empujado a emigrar, emigran con un título universitario, pero en un porcentaje muy alto emigran, y crecen en una especie de contexto pesimista en el que hay una disonancia, una especie de contradicción entre la evidencia de la vida cotidiana. Antes de la pandemia y de los confinamientos, los asturianos vivíamos en los bares y en las calles, divirtiéndonos y relacionándonos y socializando, y sin embargo la evidencia de que la economía no va y de que el futuro pasa en muchos casos por emigrar para estos jóvenes. Como vemos, es muy importante las fuentes orales y eso es lo que basas tu trabajo. Quizá también, bueno, al ser director del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, pues es lógico. No sé si querrás contarnos algún caso más peculiar, así representativo. Yo eso lo hago en mis clases en el máster en la universidad. En el máster yo tengo una asignatura sobre movimientos sociales y culturas sindicales y ahí sistemáticamente llevo a gente que viene de los movimientos sociales y que cuenta su experiencia o su vivencia. Eso incluye tanto a gente que participó en el movimiento obrero como a gente que está en el origen del feminismo o del movimiento por los derechos de los homosexuales en Asturias, de Chega, por ejemplo, que es una organización señera en este tema en Asturias, o de otros movimientos sociales, ¿no? Intento generar diálogo entre los estudiantes del máster y estas personas que a veces no son tan mayores, pero otras veces tienen un bagaje de incluso 90 años, como es el caso de Anita Sirgo, una mujer que fue torturada y rapada en el año 63 y que sistemáticamente todos los años viene a contar su experiencia. ¿Cuál es tu trabajo en el programa de IFE y qué relación o qué vínculo has creado con los estudiantes norteamericanos que hemos tenido a lo largo de estos semestres, desde el 2018? Me corresponde no explicarles historia de España, sino presentarles la realidad presente de Asturias y de España. Es decir, de alguna manera,
para jóvenes en torno a los 20, 20 y pocos años que llegan desde una realidad tan distinta a la asturiana como pueda ser la norteamericana. Intento una toma de contacto con dónde están y cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? Intentar ver similitudes y contrastes. ¿Qué peculiaridades tiene Asturias dentro de España? Esta realidad tan heterogénea o tan múltiple que tenemos los españoles en cuanto a identidades, a culturas, bueno, esto de tener miles de años de historia y luego cómo contrasta nuestra realidad con la norteamericana en la medida en la que yo conozco la norteamericana. Bueno, intento presentar la española y la asturiana, ¿no? Estamos ahora en pleno recuento electoral de unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, pues una cosa que es interesante que sepan es que el nuestro es un sistema parlamentario y no presidencialista y que, por lo tanto, nuestro jefe de gobierno no se elige en una elección directa, sino a través del Parlamento. Que nuestro sistema es proporcional y no mayoritario como el suyo, y a partir de ahí pues muchas otras cosas, ¿no? Es decir, lo que es la seguridad social en el caso español o estas estructuras familiares a las que hacía referencia en el caso asturiano, esto de que los abuelos sostengan a los hijos y a veces a los nietos económicamente, que es algo que para alguien que venga de Estados Unidos puede resultar bastante chocante. Y lo que aprecio también en los estudiantes con los que yo tuve contacto es una mente bastante abierta, es decir, una actitud bastante abierta a ver y a comprender, que siempre debe valorar. Eso no todo el mundo lo tiene y muchas veces es algo que se echa de menos, ¿no? Intentar entender o intentar situarse y comprender en qué realidad viven. Es algo parecido a la experiencia de trabajar con fuentes orales, que yo se lo digo a veces a los entrevistadores que colaboran en nuestros proyectos. Es decir, cuando tú entrevistas a alguien que tiene 80 o 90 años y te cuenta su vida, no solo estás obteniendo una fuente para la investigación histórica, estás obteniendo una experiencia personal que a ti te va a ayudar a madurar y a crecer. Porque ponerte en la piel de esa persona que vivió un mundo tan diferente del tuyo o que viene de una experiencia tan distinta de la tuya, te va a ayudar a crecer como persona y te va a...